Carlos César Navarro, ¿cómo le va? Estimado amigo ¿Qué Enrique dice Vox, usted? feliz de estar de nuevo acá Claro. con usted en el canal hablando de los temas que tanto nos interesan. Vamos a aclararle a los que nos critican porque no se sirve nada en la mesa, ya tomamos nosotros. Sí, ya. Te trajo unas cositas muy ricas. El vino en caja ya lo hemos eliminado. Muy buena repercusión el programa pasado sobre el tema de quiropraxia. Me alegro. Y a mí particularmente, más allá de podemos hablar de todo, pero a mí particularmente me quedó flotando esta cuestión que me parece tan importante, que es la prevención. ¿De cuál de las cuatro me habla? ¡Apa! Hay 4 prevenciones. Hay 4 niveles. Por lo menos en lo que es. Siempre hay que hacer una diferenciación entre el concepto cultural que tenemos de prevención, que es todas las acciones adecuadas y pertinentes para no llegar a una instancia peor de la que uno está. Pero hablando en términos médicos, académicos, hoy por hoy se está hablando de 4 niveles de prevención, lo que es atención primaria de la salud, que incluye todas las medidas sanitarias, inclusive, aunque me repita, las infraestructuras sanitarias, agua corriente, los drenajes, las ventilaciones, la no contaminación ambiental, el recorrido de los agentes sanitarios para ver que la gente esté bien alimentada, en fin. Eso sería la atención primaria. La atención secundaria es cuando ya se toma en cuenta y se organiza desde niveles oficiales planes de vacunación, de medicalización. Eso sería el nivel secundario de prevención. El nivel terciario estamos hablando de rehabilitación. La rehabilitación, el cuidado postural, el cuidado ergonómico, es nivel terciario de prevención en la salud. Y hay un nivel cuaternario, que es el más interesante de todos. Pues no me haga misterio, no me haga suspenso, le ponemos música. Entonces la hora da. El más interesante de todos porque previene contra la medicina. Por eso. Claro. Es autosomático, digamos. Entonces no es negocio. No justamente por eso es el menos conocido. Básicamente después en los comentarios del canal vamos a poner las fuentes. Realmente no me caracterizo por tener una memoria fotográfica de nombres y de apellidos. Las fuentes de donde tomo esta idea, en general, no de la existencia de los 4 niveles, sino de la explicación de la prevención cuaternaria, que es un trabajo de una médica y unos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, de los años 2020, en donde hace un correcto análisis de la relación que hay entre la medicalización de la cultura y las relaciones económicas que motorizan esa medicalización o la financian, que es la industria farmacéutica y la industria de la tecnología, de la biotecnología aplicada a la medicina, a los insumos médicos. Bien, hablando de la medicalización como una coexistencia necesaria entre los mercados financieros que apuestan al desarrollo de medicinas de alta tecnología y al consumo de medicinas de alta tecnología. Y a su vez a la prevención como un instrumento de agresión hacia la persona, directamente. Porque el tema también es de vivir con miedo y sometido a exámenes para no enfermarse. Con lo que uno ingresa en lo que yo llamo el oscuro túnel del negocio de la farmacia, ¿no?
Claro, y de una vida pobre, una vida miserable, porque también... Y de droga dependiente. Sí, y vivir con miedo a morir es una estupidez total, absoluta, porque nos vamos a morir y nos vamos a enfermar. Pierde el sentido el profesional de la salud, insisto, a partir del siglo XVII, si bien se ganó tecnológicamente y se evolucionó en las medidas y en la eficacia de la medicina para detectar y anular causas de muerte masivamente, pero perdió el médico en su formación. Y lo médico, hablo del médico como hablo de todos los profesionales de la salud que estamos inscriptos dentro de la carpa de la medicina alopática. Perdimos la humanidad, perdimos el sentido trascendente de la vida. Cuando los médicos en la Edad Media estaban formados en filosofía, en historia, en astrología, en astronomía. O sea, las facultades, las universidades, formaban a los médicos como un eximio ser humano. Era un ciudadano, un ser humano ejemplar para poder curar a los demás. Si no, no se concebía cómo lo iba a curar si no era el mejor de su grupo. ¿Sí? Claro. Después creo que en el siglo XX habrá sido que le pusieron en el pedestal al que lo subieron para que atienda desde ahí con esa superioridad. Sí, siglo XIX, claro, fines del siglo XIX, principios del XX. Esa fue la transición definitiva. Igualmente, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, también se sufrió mucho de eso. De hecho, todo el desarrollo de la anestesia como incorporación revolucionaria en el campo de la intervención médica fue muy discutida en su momento, porque había una valorización de la agonía del paciente mientras se lo abría como un animal para hacer la intervención quirúrgica. De hecho, se sospechaba de la eficacia de la intervención porque el paciente no gritaba. Claro. Normalmente las personas, luego de una intervención quirúrgica, quedaban al borde de la muerte o de la locura muchas veces, porque la agonía era extrema. Imagínate que la intervención quirúrgica se hacía sometiendo al paciente a ataduras y sometido por varias personas mientras el cirujano lo abría. Como ocurre en casa en estos momentos, por ejemplo. Claro, tal cual. Sí, con un nivel de deshumanización absoluta. Y era sospechado de una mala práctica. Cuando aparece toda la intervención de la anestesia, en primer uso del éter, cloroformo, ácido, el óxido nitroso, que los primeros que empezaron a usar el óxido nitroso en realidad fueron los odontólogos. Se sospechaba. Pero siempre hubo una resistencia hacia la humanización de la medicina a partir de lo que fue el desarrollo de la química asociada a la medicina. Básicamente, la gran revolución en cuanto a la medicina y su eficacia fue la asociación con la química que permitía la mensura y las reacciones controladas. O sea, el desarrollo de la química tal cual la conocemos actualmente entró en colisión con la necesaria humanidad del desarrollo de la profesión, en donde siempre se mantuvo una tensión entre eficiencia, eficacia y hegemonía, y el desarrollo de la industria médica como factor preponderante en cuanto a la financiación de esos estilos de abordaje. Y bueno, la quiropráctica, que es el tema que a mí me compete, del cual para eso nos juntamos a hablar, entraría un poco dentro de la prevención de los 4 niveles de prevención.
Porque tanto a las personas que desarrollan una actividad laboral con su cuerpo, casualmente últimamente estoy teniendo varios pacientes que tienen como actividad profesional la metalurgia, ¿no? En donde se desarrollan tareas pesadas, donde el cuerpo es sometido o eventualmente o rutinariamente a cargas, a pesos. Es un cuerpo que necesita ser atendido, necesita que las articulaciones mantengan una relación armónica, fisiológica y correcta para que se desarrollen las fuerzas adecuadas y los gestos adecuados que no deriven en una lesión, porque esa sería la lógica, ¿no? La lesión, básicamente, tanto en una actividad deportiva amateur como una actividad deportiva rentada, como es ser metalúrgico, que ejercen una actividad física muy sostenida. O sea, eso se lo robo a un quiropráctico que se llama Craig Levenson, que dice que a los trabajadores hay que tratarlos como atletas del trabajo, hay que conceptualizarlos de la misma forma. Lógico, como no rinden tanto económicamente, no se les da esa pelota, claro. Y los sistemas de abordaje de medicina laboral son meramente paliativos. Hoy por hoy son paliativos. No hay una prevención, no hay estándares, salvo excepciones, no hay un estándar de prevención de la lesión por el ejercicio profesional. Ni en la admisión del trabajador, ni en el desarrollo. ¿Cómo en la admisión? Si viene una persona que mide 1,80 m, pesa 65 kilos, muy magro, ya estoy describiendo, que estudió enfermería, muy buenas notas, pero va a desarrollar una tarea de enfermería, salvo que haga pediatría. Yo no puedo exponerlo a que maneje cuerpos como el mío, que pesa 100 kilos, o como el tuyo, que debes andar por ahí. Porque en cuanto él quiera movilizarnos adecuadamente y que evitar que nosotros nos lastimemos o nos molestemos o nos traccionemos de una vía o una canalización o una tubuladura en su intervención, él va a lastimar su cuerpo. Claro. Porque no va a tener su cuerpo preparado para afrontar esa tarea. Entonces, debería incluir la formación de enfermeros, camilleros, kinesiólogos, debería incluir un preocupacional de estado físico, claro, y una metodología de subsanar, porque no decir, no, flaco de mierda, acá no te quiero, chao, te vas. No es así, sino debería tener los estamentos de formación, evaluación y preparación, de la misma forma que emocionalmente, porque no todas las personas estamos capacitados, y me incluyo, para afrontar el deterioro de la muerte como lo estamos en el ejercicio de la profesión de la salud. Hay que ver qué le pasa a un tipo que lo ponen al lado de la cama de alguien que está con un cáncer terminal. claro. ¿Puede soportarlo? ¿Lo metaboliza bien? ¿Lo lleva a la casa? ¿O se transforma en un autómata y desarrolla crueldad? ¿O se enferma él? ¿O en esa distancia operativa exagerada desarrolla crueldad y desafectación y falta de empatía? Y se transforma en un tipo inservible porque provoca dolor y no le importa. O empieza a gozar, es peor. En claro, esa reacción defensiva empieza a gozar con el dolor que provoca. Ese tipo de cosas no están tomadas en cuenta en la formación. Me parece que inclusive, yendo un poco más allá, yo como neófito consciente de mi condición de neófito, me preocupo de pensar un poco más las cosas, ¿no? Y digo, por ejemplo, eso que estás señalando, lo mismo aplicado en la escuela primaria inclusive, donde a los chicos para ir a hacer educación física le piden un certificado médico.
que es más que nada para lavarse las manos de que ocurra alguna cuestión. Pero no es para custodiar la salud del niño, No, porque si no, debería haber un profesional constantemente. Lo paradójico... Concluyo con esto, perdón. Sí. Porque, por ejemplo, un problema, me parece que bastante serio, con los chicos de la escuela primaria, es llevar esas mochilas muy pesadas, con libros adentro, cuadernos, papel, eso pesa muchísimo. Y no hay una orientación a los padres a decir, No. mirá, comprarle con ruedita o no, la ruedita que no sean cuadradas, qué sé yo. No. Ese tipo de cosas. Claro, y como vos planteabas muy adecuadamente, la evaluación para el apto físico la debería hacer en primera medida otro profesor de educación física o el mismo profesor. Porque no alcanza con saber que está bien del corazón y está bien de los pulmones. O si tiene unos pies planos. ¿Qué le pasa a sus columnas? O sea, hay un montón de cosas. Y que también se podrían ver específicamente en una evaluación hecha por un profesor de educación física, calificado para hacer esa evaluación. Porque lo que va a hacer es someterse a educación física. Entonces, lo que debería haber es un profesor de educación física calificado para hacer esa evaluación, que diga, este pibe tiene un nivel A4, por decir. Sí, sí, sí. Que esté codificado y que implique determinadas características de su estándar. Tomar en cuenta esto, esto y lo otro. Cuando yo tengo la fortuna de relacionarme con profesionales de la educación física que son ejemplares, ejemplo, voy a dar un par de nombres, necesariamente Rubén Ayala en el Hospital del Lique, profesional de primerísima categoría, Marcelo Lupo en el entrenamiento del pádel también y como profesor de educación física, Leonardo López, otro, gente muy formada que tienen una visión muy amplia y muy exhaustiva de su profesión, en la cual demuestra que no es solamente un tipo que va a la escuela secundaria con una pelota en el sobaco a hacer pasar 2 horas por semana a los pibes para que no rompan la paciencia. Claro. No, la educación física es una educación psicofísica en realidad y debe ser muy profunda. Debería ser. Debería, claro. Porque, por ejemplo, en las universidades británicas, más allá que nos caigan gordos los tipos, cuando Oxford y Yale y todas esas de altísimo nivel, vos vas y te dicen, bueno, a ver, vos, usted va a estudiar astrofísica, sí, ¿qué deporte va a hacer? No puede decir, no, yo en realidad quiero estudiar, no, le estoy preguntando, claro. Le estoy diciendo, ¿cuál va a hacer? Es obligatorio el desarrollo de actividades físicas, porque aparte está demostrado empíricamente, con papers, lo dije. Yo dije paper. ¿Cómo no decir papers si hablamos de ciencia? Usted es un profesional ahora. Claro, ahora dije hasta paper. Ahora no era. No, ahora dije paper. Es. En donde el desarrollo neuronal está facilitado por el desarrollo que generan las sustancias de crecimiento. O sea, cuando nosotros le pedimos al músculo que se desarrolle, eso de rebote, las hormonas y todo ese proceso de rebote le llegan a las neuronas también. Entonces, es más fácil pensar en astrofísica después de hacer remo que estando rascándose el quinoto todavía en la computadora. Claro. Es más fácil, paradójicamente es más fácil. Y considerando nuestra condición holística, me parece que lo mismo sería con música, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte quedaría un motivo por el cual ser médico, por el cual ser ingeniero, por el cual ser astrofísico, por el cual ser abogado. Claro. Eso se perdió. Y en cuanto a lo que hacemos, porque a mí me gusta, la gente está esperando
que hable de quiropraxia, no hablo de quiropraxia. Pero es que está vinculado. Claro, nosotros lo que buscamos en los 4 niveles de formación, la atención primaria que mantenga la mejor postura. Como vacuna, y cuando la persona tiene un sistema esquelético, porque no hablemos de columna, yo estoy en una línea de quiropráctica que la columna es parte del cuerpo y es un eje, pero no es el único motivo de la charla ni de mi profesión. Claro. No soy un strike, yo soy un mixer, como la definición de quiropráctico, pertenezco a esa tribu, digamos. En la condición esquelética, haciendo que la columna en sí y la estimulación adecuada del sistema endocrino tenga la movilidad adecuada, aumentarán los niveles de inmovilidad y aumenta la funcionalidad de todos los órganos y glándulas internas. Porque no es que en la visión que se ha perdido, que hablamos de la pérdida del holístico, que los órganos internos míos están colgando de una bolsa y que yo puedo mover los brazos y los órganos linfodinfa no. Para el hígado no es lo mismo que yo haga una respiración abdominal a que respire costalmente arriba. No es lo mismo. Cuando yo respiro abdominalmente, el hígado me lo agradece, porque yo estoy haciendo un masaje sobre él que estimula, facilita la función. Y no solamente me lo agradece, si no lo hago me lo demanda. O sea, el hígado cuenta con que yo haga una respiración abdominal. Mi tiroides cuenta con que yo haga este movimiento para poder estimular su función. Mi intestino cuenta con la respiración abdominal para defecar con mayor fluidez. ¡Ay, qué asqueroso! Sí, mira lo que asqueroso juntarlo todo junto y largarlo en un lugar inadecuado, por ejemplo, en una reunión, en un congreso, en el abril, agarrársela como le pasó a Milei, dicen por ahí que se defecó en el LGBT. Ay, no, bueno, no puede ser. Que no tenemos que hablar de política. No tenemos que hablar de política. Bueno, eso sí es respetuoso, pero bueno, lo natural, por ejemplo, el sistema linfático cuenta con mi correcta movilidad. Los lymph joints, que son los nódulos linfáticos que sacan esas proteínas pesadas que andan dando vuelta, que son el resultado del metabolismo del cuerpo actuando, cuentan con que yo me mueva para poder circular. Claro. Pero yo me muevo en la medida que las articulaciones también me permitan moverme. Ahí es donde la quiropráctica interviene de forma sustancial, efectiva y eficaz. Es un método, es una disciplina que interviene directamente en la movilidad articular. O sea que usted está en contra del sofá con el apoyapiés, el vaso de cerveza y las papas fritas del otro lado, ¿no? Mirando televisión. Y el tema no está mal. ¿En cuánto tiempo estamos así? Porque si a mí me tenés, Dios quiera, atendiendo 25 pacientes por día, 1 hora quisiera estar así. Pero 1 hora. Claro. El tema es cuando eso se sostiene como actividad principal. O como actividad principal estoy en una computadora 8 horas. Claro. O como una actividad principal estoy en un torno 8 12 horas haciendo esto. Sí. Insisto, y acá tengo que ingresar en la política de nuevo, pseudo-marxista. El cuerpo no está diseñado para el modo de producción capitalista. Definitivamente. El cuerpo está preparado para una movilidad fluida, variada y diversa. En la naturaleza. En la naturaleza. En donde se trepa, se corre, se camina, se sienta en el piso, se tiene cuclillas. Se corre. Las cuclillas, por ejemplo, para descansar, es una postura que nuestra cultura la ha perdido desde la edad, desde los romanos que inventaron que andaban en banco y en silla. Claro. Pero las culturas asiáticas y las culturas originarias nuestras, a usted que le gustan tanto los guaraníes, se caracterizan por la cuclilla como postura de descanso,
que garantiza la salud del suelo pélvico. Hay una investigación que hizo, no sé si lo nombré, pero bueno, lo repito, la fuerza de la repetición es buena para fijar. Sí, claro. Un médico peruano que... Diría Mirta Legrand, el público se renueva. El público se renueva y las ideas también se sostienen. Un médico peruano que quiso hacer una misión, era ginecólogo, obstetra, en el Alto Perú y se metió en la región amazónica para salvaguardar la salud ginecológica de los originarios, y resulta que se encontró con que no tenía ningún problema. Se encontró con un nivel de salud altísimo. Y él se puso, ¿por qué? Y lo encontró en la cuclilla como postura saludable para el piso pélvico. Inclusive también para el tema de la alerta, lo cognitivo. Él después desarrolló toda una cuestión así y se fue a escuelas en donde los chicos estuvieran y estudiasen en cuclilla, se hizo todo un desarrollo. La verdad que perdí eso, fue una nota que leí hace mucho tiempo en una revista tipo Gente, 7 días, una cosa por el estilo. Que me resultó muy interesante, y esas cosas que te quedan en la memoria. Inclusive yo no era parte estaba en otra cosa, no estaba ni siquiera estudiando kinesiología. Claro, inclusive yo estuve leyendo que el artefacto ideal para ir de cuerpo es la letrina. Y no el sí, inodoro. por supuesto. Sí, claro. Para ir de cuerpo y para parir. Claro. Sí, la postura, todo el tema del parto vertical ahora es bastante más reconocido ahora que en su momento. El tema del parto horizontal es un parto que estuvo adaptado a las necesidades de la medicina. Contra natura. Claro, porque exponer a la persona a mi disposición, a mis necesidades. Cuando en realidad la posición es, hay que recibir al feto que desciende desde la cuclilla, la posición de cuclilla. Claro. No arrastrarlo sobre la osamenta. No, claro, no, la posición horizontal de la madre inhibe la acción muscular específica para la expulsión del feto. De la misma manera que defecar. No es cómodo, no es cómodo para el cuerpo, es totalmente inadecuado. Bueno, yo tuve oportunidad de ver un trabajo documental sobre el parto en el agua. Claro. ¿No? Donde las mujeres manifiestan haber tenido un orgasmo durante el momento del parto. O sea que en vez de ser una tortura, ¿no? Porque los dolores de parto son tremendos, todo esto lo sabemos, al contrario de eso, manifestó gozo en vez de... Placer, claro, fantástico, claro. Lo mismo que cuando dan el pecho, ¿no es cierto? En la naturaleza, ¿qué hace? Que la mujer sienta satisfacción de dar el pecho, porque si no alimentaría a su hijo. Claro, son circuitos de gratificación y de placer que son totalmente naturales. Sí, el aparato cognitivo humano y toda la conducta está muy marcada por circuitos de gratificación, placer, completud y retroalimentaciones, ¿no? Y esa postura tan contra natura de tener el bebé de espaldas, acostada de espaldas en una camilla, ¿no tendrá algo de morbo por la cuestión del pecado? Ahora vas a sufrir por haber pecado. ¿Tendrá algún puede vínculo? ser, pero no, mira, yo lo veo más, hasta creo que en las tribus hebreo-cristianas. El tema, el pecado original de la humanidad para mí es el siglo XVII. La aparición del materialismo, el mecanicismo y la jerarquización de la ciencia, en donde el médico
desarrolla una actitud de omnipotencia frente a ese objeto que es el paciente, que es pasivo de. Inclusive hoy por hoy, en el ámbito de la salud pública, se está implementando como ejercicio de tipo discursivo, practiquemos hasta que nos salga hablar de usuario, no de hablar de paciente. En el hospital nosotros hablamos de usuarios del sistema, no hablamos de paciente. Se nos chispotea el paciente, claro, en la charla, pero si tenemos que documentar o hablar en público, hablamos del usuario. ¿Cuál sería la diferencia semántica? Y la diferencia semántica está en rol y también la instrumentación política, el posicionamiento político del proveedor de un dispositivo de salud y del receptor de ese dispositivo de salud. Siempre hubo una ascendencia, hay toda una herencia que tiene que ver también, cada cosa tiene su parte positiva y negativa, digamos. Toda esa ascendencia de la formación médica de los claustros universitarios medievales, muy ligados a lo eclesiástico, muy ligado a lo sectario y a la potestad divina de aquel que tiene la posibilidad de acceder a tu cuerpo, modificarlo y callarte la boca, con el pensamiento en el cual yo como proveedor de un sistema de salud, sea como quiropráctica y vos como usuario del tal, estamos en un nivel de paridad, en el cual vos requerís de mis servicios, pero yo requiero de tu cuerpo para ejercer. Como decía, ¿te acordás? Ese presentador de cine de la tarde de Canal 7, sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? ¿Te acuerdas? Claro, hay que, o sea, muchas veces a los profesionales de la salud se nos escapa esa visión de que sin el paciente o el usuario, el que me usa, en el cual soy parte del dispositivo, yo no tengo razón de ser. Uno tiene razón de ser como proveedor de salud, como agente de salud, en la medida en que el otro demande mi intervención. Claro. Si no, no está. O sea, y tiene que ver con una visión sistémica que se está arribando por peso gravitacional de la sociedad como que un dispositivo indispensable, como una característica indispensable de la sociedad, el poder hacerse cargo de sus miembros para poder seguir viva. De la misma forma que tenemos un sistema inmune, tenemos glóbulos blancos, tenemos un montón de cosas que hacen que el cuerpo siga vivo, necesitamos de dispositivos, como solo soy yo, para que el cuerpo social siga funcionando mejor. Pero eso no hace que el dispositivo sanitario tenga necesariamente una jerarquía superlativa, ni tampoco que seamos una basura, ¿no? Claro. Por eso es usuario, todos somos usuarios del sistema. Uno como proveedor y el otro como receptor. Correcto. A ver, ya vamos promediando el tiempo, ya lo pasamos la mitad del tiempo para este programa de hoy. Y creo que tenemos que entrar en la recta final donde a esas personas que tienen la deferencia de estar observándonos, escuchándonos, prestándonos atención, le digamos de qué forma práctica ellos pueden ejercer esa prevención que desde el Estado no se le da. Porque de las cosas que charlamos hasta ahora me queda el hecho de que, por ejemplo, yo por una mala postura en el trabajo frente al torno, en la caja registradora de la cajera que está todo el día cobrándole a los clientes,
el que está atrás del mostrador y etcétera, no atiende esa postura, por ejemplo, supongamos, ¿no? Al hígado, como dijimos recién, al páncreas, a no sé cuánto, entonces después esos órganos nos presentan el reclamo, vamos al médico y decimos, doctor, me duele acá. Entonces el doctor me da un remedio para que no me duela ahí, que me afecta a que me empiece a padecer en otro lado, y no resuelvo la cuestión que me provocó ese dolor acá. Claro. Mira, para empezar, los profesionales que nos dedicamos al abordaje postural, como dije en la primera presentación, voy a tratar de hablar de lo que hacemos los quiroprácticos, pero no voy a negar, no voy a entrar en esa grasada, digamos, de negar a las otras profesiones, al contrario. No. Para empezar, un kinesiólogo medianamente formado debería poder dar una orientación global. Hay especializaciones y formaciones específicas dentro de la kinesiología que apuntan mucho más certera y específicamente a la salud postural. Ejemplo, la reeducación postural global. Y obviamente los quiroprácticos con la intervención directa en la articulación, en las articulaciones y un juicio también de la salud postural. Los que hacen osteopatía, que mayoritariamente son también kinesiólogos que se formaron como osteópatas, de la misma manera que los quiroprácticos somos mayoritariamente kinesiólogos que nos formamos en quiropráctica, aunque hay médicos también que se formaron como quiroprácticos y algunos profesores que en osteopatía también. Esa sería la línea que yo defino. Los traumatólogos me van a querer matar, pero muchachos, ustedes se dedican a atender partes separadas. Claro. Desgraciadamente, muchachos, ustedes, quizás alguno aparezca. Y después del trauma. Y algún ejemplo, claro, y algún ejemplo dice, no, pero yo hace rato, 1, 2, 3, 4, pero como dice por ahí, la excepción confirma la regla. Claro. No estoy diciendo que no voy a caer en la estupidez de decir, no sirve lo que hacen. No, claro que sirven lo que hacen en su campo específico. El medicamento que te da el médico para que no te duela acá, también sirve. Sirve para que no te duela. Pero hay que resolver otras cuestiones. Ahora, ese pero es mortal. Claro. Ese pero es una bomba atómica. Claro. El pero es la palabra más siniestra que tiene el idioma castellano. La más jodida. Claro, porque tapa y obnubila las peores atrocidades. Porque siempre el pero tapa lo necesario por lo emergente, por lo urgente. Entonces, claro, básicamente, en general, la intervención en traumatología pasa por estos periodos. Uno va a un traumatólogo con un dolor físico no originado de un golpe directo, hace una evaluación, que en el mejor de los casos incluye evaluación clínica. Desgraciadamente he recibido muchas quejas de que los traumatólogos no se mueven de su silla y miran solamente la placa. No estoy diciendo la placa o miran desde la computadora de resonancia y hacen una evaluación diagnóstica a partir de la anatomía por imágenes y no hacen una evaluación clínica. No estoy diciendo que no lo sepan hacer, estoy diciendo que, muchachos, por favor recuperen la práctica de hacer test ortopédicos. O sea, los test ortopédicos que yo ejerzo, que hago, que estudié, son de textos tomados de la tradición traumatológica y ortopédica. Hay muy pocos test que son específicos de quiropráctica. Quizás el osteópata lo mismo. La mayoría son de la traducción médica ortopédica. El problema es que el sistema de atención lleva una velocidad de intervención tan grande, claro, donde se juntan una chorrera de pacientes y los profesionales abocados en ese ámbito no tienen tiempo y hacen, tenés tal cosa, tómate un analgésico, si no te calma venir, la segunda etapa, anda a hacer 10 sesiones de FKT, fisiokinesioterapia. Si no funciona, vemos qué hacemos. O sea, es una atención sintomatológica. Sí, básicamente, claro. Claro. Y te mandan, recomiendan mayoritariamente, recomiendan hacer
te duele la columna, anda a nadar. Y capaz que lo primero necesitas nadar. O sea, a los efectos prácticos, a una persona cuando empiezas a sentir una manifestación irregular, orgánica, en cualquiera de sus, valga la redundancia, de sus órganos, puede tener algo que ver en eso la quiropraxia. Lo postural sí puede tener algo que ver. Ahora nosotros... O sea, ¿no estaría de más? No, pero sería la segunda instancia. En ese aspecto No, claro. yo soy muy conservador y cauto. En su inicio la quiropráctica incurría en esas cuestiones. De hecho, en un estado de Estados Unidos, el primero que logró práctica hospitalaria de quiropráctica dentro de la salud pública, había quiroprácticos que rompían los quirófanos diciendo: antes de esto, probó con quiropráctica. Obviamente lo sacaron a patadas en el culo al final. Cosa que es completamente incoherente. Pero es histórico esto que estoy relatando, no es un detalle surgido de mi imaginación. Está dentro del texto del Manual Básico de Historia de la Quiropráctica. Y siempre hubo una diferenciación entre la atención de padecimientos musculoesqueléticos y no musculoesqueléticos. De hecho, la quiropráctica surge, y esto dentro de la historia de la quiropráctica, en virtud a una necesidad de atención a la salud que surgió en Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del XX, donde la medicina era totalmente anárquica. No había desarrollo adecuado de la alopática ni de la otra. No había, era desastroso, realmente ir al médico era una ruleta rusa. Entonces la quiropráctica surge como una atención eventual y resolvía muchísimos problemas, porque la mayoría de los problemas para esas personas expuestas al trabajo físico duro eran dolores físicos articulares. Y sí hay una relación entre el sistema, como yo te decía, postural y nervioso, específicamente la emergencia del sistema neurovegetativo que regula las funciones neuroendocrinas, y la correcta alineación y movilidad articular de la columna vertebral. Pero es una instancia en segunda instancia, sí tiene repercusión. Si yo te ajusto las vértebras que corresponden en las dorsales altas al ritmo respiratorio y cardíaco, seguramente va a mejorar. Pero si vos tenés una patología pulmonar, no, claro, primero ves un médico que sea alópata o sea un homeópata de tu confianza. ¿Sí? Un tipo que sea cabal. Porque chantas, porque si no entramos en chantas y gente eximia hay en todo lado. Entonces, no, por supuesto, no, acá no estamos corporativizando la cuestión. No, por supuesto, pero digamos, el orden sería ese. Ahora, en dolores osteomioarticulares comprobados, nosotros los quiroprácticos somos excesivamente eficientes. Somos muy eficientes. Muy eficientes. Para ese tipo de patología, pues lo has comprobado. Sí, claro. Somos muy efectivos, muy eficientes, muy seguros. Parece mágico, inclusive, ¿no? Claro, parece mágico porque en realidad uno tiene una sobreadaptación postural y la falta de movilidad de algunas articulaciones está compensada con la sobra de otras. Y uno vive así, hasta que llega al extremo que empieza a haber un dolor, entonces cuando se atiende por ese dolor, en el proceso se liberan un montón de movimientos que la persona se dice, uy, realmente el otro día uno de los metalúrgicos que atendí, un muchacho que es soldador, me dice, sí, llegué a mi casa y mi mujer me dijo, pero estás más derecho, te parás mejor, vos estás haciendo fuerza para hacer eso. No, dice, estoy normal, así me siento mejor. Sí, claro, parece magia porque en realidad es un mecanismo de abordaje, una metodología de abordaje que no es común, por lo menos en el medio argentino, básicamente. Claro. Recién ahora estamos teniendo cohortes, yo soy formador de quiroprácticos, cohortes de formación en donde
la cantidad de profesionales diseminados por ahí ya hace que la quiropráctica esté siendo entendida como un recurso más habitual, más conocido. Claro. Yo creo personalmente que tiene que haber en la sociedad a la que nos estamos encaminando, que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en el continente asiático, en lo que está ocurriendo en el continente africano, que está más preocupado con la cuestión soberana que en este continente donde habitamos nosotros. ¿Qué es esa palabra? Y bueno, hablando de soberano, que tiene que ver sí, con todo sí, esto? bueno. Entonces, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Si cuando hablamos de salud, estamos hablando de otra cosa y no estamos hablando de la enfermedad. No, estamos es que justamente hablando de conservarla. El crecimiento que tuvo la alopatía tuvo, como sistema médico, tuvo un viento de cola, que fue el desarrollo de instalaciones sanitarias en paralelo con el desarrollo de la química. Entonces, sí apareció el suelo antidiftérico y salvó un montón de vidas, pero también salvó un montón de vidas la cloaca. Claro, el agua potable, Claro, la higiene personal. el que se bañaran, el tipo de ropa, eso salvó un montón de vidas. Entonces, 2 más 2 es 4, pero a veces no siempre 2 más 2 es 4, porque no es lo mismo sumar 2 sandías que 2 máquinas de escribir, pero 2 más 2 es 4. Entonces se desarrollaron características de sanitarismo y de conceptos de sanitarios fundamentalmente urbanos, que es donde se ve a nivel político la repercusión de determinadas formas de organización social, porque en el campo siempre están en el campo, y la letrina siempre estuvo en el está, qué sé yo. El tema es cuando la letrina mía está al lado de tu pozo de agua, por contigüidad. Claro. Ahí un problema. Ahí estamos en un problema. En las zonas urbanas, cuando se empezaron a desarrollar las instalaciones sanitarias, hubo un cambio revolucionario, abismal en la calidad de vida. Y eso fue en paralelismo con el desarrollo de la medicina. Entonces, muchos de los beneficios, y en términos estadísticos, justamente la estadística tiene esa característica, ¿no? Que dicen que la estadística de la ciencia que dice que si hay 10 pollos para 5 personas, se comen 2 pollos cada uno, cuando en realidad capaz que hay un gordo que come 4 y los demás se cagan de hambre. Claro. Entonces, estadísticamente hubo una prolongación en el promedio de vida de las personas, estadísticamente, que eran más relevantes, la población urbana, que coinciden cronológicamente con el desarrollo de determinadas medicinas, pero también coinciden cronológicamente con que aparecieron las cloacas. Claro. O sea, porque básicamente sí, la vacuna Sabin fue fantástica para evitar la polio. Pero el problema es que la letrina iba a la calle. Claro. El vector que transmitía la poliomielitis estaba en el agua de la calle. Como cuando en Europa decían aguabá, ¿no? Claro. Que tiraban por eso, por la ventana. Por eso uno a las damas la hace ir del lado de la pared. Claro. Porque uno es el que soporta el orín que le cae del techo. Cuando no escuchó a tiempo el agua va. El agua va. Claro. Entonces, esas realidades hacen que se haya sobrevalorado a determinadas prácticas y descubrimientos médicos en cuanto al aumento del promedio de vida. Bueno, tenemos pocos minutos. ¿Sí? Llegaremos al punto humano que todos merecemos, en que las profesiones se realicen virtuosamente y los abogados hagan arte de la justicia, los médicos hagan arte de la salud,
y todos nos preocupemos con la salud aparte de la enfermedad. Entonces, la presencia de profesionales relativos a la salud sin exclusividades tengan más presencia por fuera de los hospitales, en las escuelas, en los clubes, en las empresas, en lo que es seguridad en el trabajo, que el médico de la empresa no esté solamente para certificar que estabas enfermo, no. El tema, sí, tenemos que cambiar de programa, tenemos que cambiar de profesor. Que es un programa que hacíamos, claro, la gente que no sabe que teníamos un programa con el amigo, un programa de radio en donde hablábamos de política sanitaria, entre otras cosas, pero de política en sí, y filosofía y un par de cosas más. Sí, pero requerimos un cambio social, requerimos una mejora, no un cambio, porque cambiar se puede cambiar, o sea, de hecho Cambiemos es una fórmula de cambio, y a mí me resulta vomitivo la propuesta de Cambiemos. Y los resultados también. No es hablamos de cambio, sino de mejora. Mejora, y para mí en términos, los vectores de mejora, las dimensiones son en la solidaridad y en la empatía. Claro. Y imprescindiblemente. Imprescindiblemente, y lo que estábamos hablando, en este artículo que vamos a poner el link en los comentarios de los programas, tanto en tu canal como en el mío, para que la gente lo lea, de este artículo. La médica que lo hace termina hablando como, en la definición de la quiropráctica, que habla de la ciencia, del arte y la filosofía en la medicina. O sea, tiene que ser una conjunción de esas tres dimensiones del espíritu humano. Ciencia, arte y filosofía. Indispensable. Para que tenga sentido lo que se hace. Claro. Si no, vamos apuntados a acumular riquezas materiales. Y ahí hay que estudiar mucho la cuestión de la formación académica. Que la formación académica no sea solamente para formar un pedazo del profesional, y sea para formar al profesional en su totalidad. Sí. Lo que hablábamos del deporte, lo que hablábamos de la música. Y lo que hablamos previamente, mate de por medio, con unos chipá que estaban buenísimos. Tenemos que recuperar la formación preacadémica. Indispensable. Claro. Indispensable, porque eso me pasa a mí como formador, que me encuentro con carencias dentro de... Y me disculpen los que estoy formando actualmente. Claro, puede ser. Me van a decir en Salta, básicamente, como estoy viendo ahora, Carlito, ¿qué no dijiste? Pero bueno, se nota en todos, se nota en mis colegas también de mi edad, aunque muchos no los trato, porque trato gente más joven que yo, afortunadamente, pero carencia en la formación intelectual que exceda lo meramente formal y técnico y de aplicación específica. Claro. Hay carencia de poesía, hay carencia de pintura, hay carencia de música, hay carencia de escultura. Claro, claro. O sea, de la pizza somos una porción nada más. Claro, claro. Porque la pizza tiene 360 grados, ¿no? Pero al extremo, 30. Enrique, que el arte, básicamente la literatura, interviene definitivamente en la ciencia, porque para describir un fenómeno nuevo se recurre a la metáfora. Claro. Hay todo un trabajo también del uso metafórico en la investigación científica. Entonces, la humanidad como tal necesita de todas sus dimensiones para ser cabal en las otras. No podemos ser un buen artista que no tenga una formación matemática. Mínima. Mínima, claro. No podemos ser un buen médico que no tenga una formación humanística, un buen terapeuta que no tenga una formación humanística. Recordémosle a la gente que Lupercio de Argensola, creo que es así el nombre de él,
un poeta, no me acuerdo si del siglo XV, una cosa así, dijo, como inicia un tango que canta... Que habla del color del cielo, que no es azul. Sí, sí, exacto. Dice, lástima grande que tanta belleza, que no sea verdad tanta belleza, ¿no? Porque describe y él dice, que el cielo, porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lo dice en un tiempo, en una época en que no se sabía que el cielo no era azul. No, claro. Y él lo sabía. Claro, porque intuitivamente lo pudo percibir. Claro, y tiempo después también Julio Verne dice casi exactamente a qué velocidad tiene que imprimirse a un para hacer la velocidad de fuga de la gravedad. Para poder salir de la gravedad. Claro. Lo dijo, pero le erró por muy poco. Y era un hombre de la literatura, ¿no es cierto? Claro, pero el arte nos lleva a esas dimensiones. Es indispensable, pero aparte, uno no solamente debe saber el cómo, sino que es fundamentalmente el para qué. Trascendentalmente. Más en las profesionales de la salud. Los profesionales de la salud no podemos ser técnicos. Solamente. No, porque se nota mucho. Hablemos, el ejemplo del hombre de la investigación del ser humano en todas sus dimensiones, Leonardo da Vinci, que incursionó en la pintura, en la medicina, en la mecánica, en grandes inventos. Entonces, eso es un... Todos podemos ser pequeños Leonardos. Claro. Todos podemos ser pequeños Leonardo. Aunque no pintemos como Leonardo da Vinci, pero nosotros debemos tener un profesional de la salud que sepa quién es Leonardo da Vinci. Claro. Como mínimo, claro. Y tiene que saber del hombre de Vitruvio, tiene que saber del David, tiene que saber de la piedad, tiene que saber, tiene que poder saber. No puede quedarse mirando como alguien que ve un ovni cuando uno le tiene que saber quién fue Buda, quién fue Confucio. Sí, claro, tiene que poder leer, ¿viste? Decir, por lo menos en Argentina, qué sé yo, ¿qué poeta leíste? ¿Leíste a Benedetti en algún puto momento? Claro. ¿A Roberto Juarros? Claro. Una poesía de Girondo. Pero... O sea, tiene que tener una formación. ¿Fuiste alguna vez a una obra de teatro? ¿Participaste? ¿Hiciste? Tiene que tenerlo porque eso abre la dimensión a la comprensión de la naturaleza humana. Porque uno, básicamente, como te dije en el primer programa, mi principal apertura de clientes es el dolor. Si a la gente no le dolice algo, no viene a golpear en la puerta. El tema de la prevención es un, entre comillas, no escuchen ustedes, es un gran curro, porque nos permite tener una cadencia de afluencia de pacientes / clientes en forma fluida, que está bien, no se enferman. Pero los que vienen porque les duele algo. Pero a ese que le duele algo, nosotros tenemos que poder comprenderlo, tenemos que poder tener empatía, tenemos que conocer su dimensión. Y se conoce a través del arte y de la filosofía también. Estudiar el por qué pasan las cosas, mínimamente poder plantearse. Bueno, tenemos que cerrar, Carlitos. Su última reflexión, por ahora. Mi última reflexión es, estén atentos a su cuerpo. Cuando su cuerpo les dice que está empezando a no rendir como pensaban, acudan a un profesional adecuado que los escuche, que los atienda, que los evalúe, que los mire. Si están seguros que es musculoesquelético, busquen un buen quiropráctico
y no puede dejar de vender la quiropráctica. Si le gusta la osteopatía, vayan al osteópata también, pero no se conformen con un analgésico. Claro. Porque el analgésico les va a quitar el dolor. Un acupunturista. Un también. acupunturista, claro, una persona que está PPC. Pero no se queden con la atenuación del dolor solamente. Porque atenuar el dolor es como ir en un auto y cuando se prende la aceiterita roja taparla para que no joda. Hundimos el motor. ¿Sí? Acá es algo mucho más caro que es el motor, que es nuestro cuerpo, que es nuestro modo de expresarnos en esta vida. Claro, hay una publicidad que dice, si te duele, tomate esto y no te pierdas el tal cosa. Son delictivas. Esas publicidades son delictivas. Claro. Son dolosas. Bueno, Carlos, para la próxima, me hubiera gustado en esta, pero para la próxima ya te comprometí a otra, ¿ves? Y bueno, vamos a hablar de la quiropraxia específicamente, todo el programa específicamente la quiropraxia en el deporte. Exacto, bueno, perfecto. ¿Te parece? Sí, vamos a tener material específico. Se va a ver imágenes específicas. Vamos a otra. Esta ahí. Muchas gracias. A vos. Che, y ustedes, loco, pongan un comentario abajo, pongan que les gustó el video. Si no les gustó, pónganlo igual. Como dicen siempre, un me gusta me sirve para que el algoritmo que pone y qué sé yo. Y como nosotros decimos algunas cositas de política, esta gente de YouTube no tire abajo. Y compartan el video, ¿qué les cuesta, loco? A tu amigo alópata, a la que te receta el antiinflamatorio no esteroide, mandáselo a ver qué te dice. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.